Vamos a otra cosa y nos vamos a quedar en algo que podría estar relacionado de alguna manera. La Fiscalía de Tarapacá ordenó este jueves la detención de Héctor Guerrero Flores, más conocido como el Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, que se encuentra prófugo tras fugarse de la cárcel de Venezuela, la cárcel de Tocorón, donde operaba básicamente el Tren de Aragua. Vamos a conversar más al respecto. Estamos para esto con Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá. Muchísimas gracias, fiscal, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Buenos días, Carla. Muchas gracias por el contacto. A ver, ¿por qué se ha pedido el poder detener a esta persona? ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente estuviera en Chile o de que ya esté en Chile? ¿Tenemos alguna certeza? No, certeza ninguna. Se ha pedido la detención porque tenemos antecedentes suficientes como para hacerlo, tanto así que el propio juez de garantía quien analizó la petición nuestra la concedió sin ningún problema. Nosotros llevamos 2 años investigando el Tren de Aragua desde aquí del norte de Chile, porque aquí se tuvieron las primeras noticias de esta organización, y nosotros a lo largo de estos 2 años hemos realizado 3 procedimientos grandes que nos permitan hoy día tener en prisión preventiva a 40 integrantes de esta organización, algunos de ellos de mucha importancia en la jerarquía de la misma. Y por supuesto que los antecedentes que hemos reunido, que son muchísimos, le digo, en estos 2 años de trabajo, es enorme la cantidad de antecedentes que hemos logrado reunir de diversas maneras, nos permiten tener certeza absoluta de que esta persona, Héctor Guerrero Flores, o Niño Guerrero, como se le conoce, tiene vinculación directa con delitos cometidos por su organización acá en Chile, ya sea a través de instrucciones precisas que él da, resolución de conflictos entre la misma organización, la recepción de dinero que se recaudan en las actividades ilícitas, en fin. Todo eso lo hemos podido acreditar y por eso es que estábamos en condiciones de pedir una orden de detención en contra de él. Ya, esa orden de detención, fiscal, disculpe, ¿cómo opera en el fondo a esta persona? ¿Se le empieza a buscar activamente a raíz de esta orden de detención o es una orden que en caso de que él sea encontrado en nuestro país, ojalá que esto no ocurra, de alguna manera, yo me imagino que es muy difícil que él llegue con un pasaporte real por un paso habilitado, pero ya, si fuera ese el caso o si fuera descubierto en un paso ilegal, él sería detenido inmediatamente? ¿Cómo funciona en la práctica? Efectivamente, como usted lo ha dicho, es decir, al tener hoy día una orden de detención, bueno, ya había una alerta, ¿no es cierto? Carabineros, la Policía de Investigaciones habían dado a conocer algunas fotografías, que algunas de ellas no serán muy recientes, pero sí son fotografías de él, a fin de estar atento a cualquier posibilidad. Lo que pasa es que no se sabe su paradero. Él tiene parte de su organización, está instalada en Chile, se ha expandido a diversas ciudades y eso permite presumir que él podría, ¿no es cierto?, utilizar esa posibilidad para refugiarse aquí. Ahora, al existir la orden de detención propiamente, nos permite, valga la redundancia, detenerlo, porque de otra manera, si esta persona fuera ubicada en Chile y no existiera una orden de detención, por mucho conocimiento que uno tenga de que es una persona que ha cometido algunos delitos, etcétera, no puede detenerla. Es decir, aquí hay una orden de detención judicial que va a permitir actuar de inmediato, detenerlo, formalizarlo y dejarlo en prisión preventiva. Ahora, asimismo, nosotros hemos levantado una alerta o una notificación roja a Interpol, donde ya Interpol sabe que nosotros tenemos una orden de detención en contra de él. Por lo tanto, si es ubicado en algún otro país, está la obligación legal de comunicarnos y avisarnos inmediatamente a nosotros, donde nosotros podríamos incluso empezar los trámites de extradición. Ya, Chile es el primer país que emite en la región, al menos, esta orden de detención en contra de esta persona. En Perú se han hecho algunos esfuerzos que pasan más bien por recolectar información, se ofrece recompensa. ¿Podría ser este, fiscal, usted cree, y pensando en la forma de operar de estas bandas, un disuasivo para que este hombre, que solo se sabe que se fugó de esta cárcel en Venezuela y se dijo que se había ido hacia el sur, no tenemos certeza a cuál de los países, pudiera pensarlo más a la hora de venir a Chile, que en el fondo no le convenga tanto pisar territorio nacional teniendo esta orden de detención vigente, o eso a bandas como esta les importa poco? Bueno, eso o sea, sin duda que es disuasivo. O sea, cualquier persona lo pensaría 2 veces porque sabe que hay toda una
preparación para recibirlo en caso de que aparezca por acá. Pero no es ese el objetivo es efectivamente poder contar con él para poder juzgarlo por los gravísimos delitos que se han cometido aquí en Chile. Ahora, si esto sirve de disuasión y que él no ingrese a nuestro país, bienvenido sea. ¿Qué es lo que permite que se emita esta orden de detención? Yo entiendo que esto es porque a él se les indica la calidad de autor, primero como líder de esta banda, pero no sé si por delitos concretos que hayan cometido el Tren de Aragua, las células del Tren de Aragua que operan en nuestro país. Hemos conocido investigaciones importantes en torno a los gallegos, por ejemplo, algunas de ellas que han estado en la palestra en los últimos días, en los últimos meses. ¿Él sería autor de esos delitos? A ver, dos cosas. Uno, de partida existe, hay un delito específico, ¿no es cierto?, que es la asociación ilícita y hoy día con una serie de reformas respecto de una organización criminal, ¿ya? Él, sin duda, y eso no cabe ninguna duda, que puede ser acreditada absoluta y totalmente su participación como líder de esta asociación criminal, que desde luego en sí mismo ya constituye un delito, ¿ya? Ahora, respecto de delitos en particular, puede ser un poco más complejo, pero creemos nosotros tenemos antecedentes suficientes como para imputarle directamente algunos delitos, aunque no los haya hecho por mano propia, sino que a través de instrucciones o de órdenes que han llegado desde el extranjero para que se cometieran determinados delitos. También hay delitos patrimoniales, como el del lavado de activos, donde él podría estar también involucrado. ¿Me entiende? O sea, hay elementos como para vincularlo. Ahora, quiero aclararle que la situación de los gallegos que usted menciona, la verdad es que los gallegos es una banda criminal importante, ¿no es cierto?, que ha causado muchos estragos, sobre todo en la ciudad de Arica, donde hay muchos delitos graves, pero no tiene una vinculación con el Tren de Aragua. Es que siempre se le ha indicado como una célula o como algo que viene desde el Tren de Aragua. No sé si ahora ya tiene como vida propia, digamos, una propia jerarquía y una propia organización, pero ¿no es que se desprende desde el Tren de Aragua? No, no es así. Ya, entonces ese es un error en el que sistemáticamente caemos. Vamos a tener que entonces desvincular ambas bandas. Siempre hemos hablado que es como una facción del Tren de Aragua. Esta persona, el niño guerrero, ¿debería tener una red importante de protección si es que llegara a nuestro país? ¿Un apoyo relevante? ¿Acá hay líderes del Tren de Aragua? ¿O acá hay personas que son como soldados y son más bien operativos de esta banda? No, mire, yo creo que Chile siempre fue una plaza importante para el Tren de Aragua por distintas razones. Pensemos que tiene una frontera con Bolivia, país productor de droga importante, una frontera muy vulnerable donde uno puede entrar y salir con cierta facilidad. También es un país que ha tenido cierta estabilidad económica, en fin. Yo creo que había muchas ventajas, ¿no es cierto?, para ellos establecerse y realizar sus negocios. Y eso así lo hicieron. De hecho, eso es un hecho innegable, ¿no es cierto?, de que ellos se instalaron o algunas células en distintas ciudades del país, y donde está el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual, que es un negocio muy lucrativo que ha significado para ellos enormes ingresos. También está el tráfico de drogas, ¿no es cierto?, y los delitos graves de sangre, sobre todo, son delitos que provienen de esa actividad. Cuando no son delitos en sí mismos que ellos cometen por cometerlo, sino que porque no se han cumplido sus instrucciones, porque hay una disputa con alguna otra facción de otra banda, porque no les han querido pagar lo que ellos están exigiendo. En fin, ahí es donde se generan los secuestros, las extorsiones y los homicidios. Pero en sí mismos ellos tratan de expandir sus negocios ilícitos de la manera que lo han estado haciendo en Chile. Aquí en Chile nosotros tenemos detenidos a gente muy importante de esta organización, gente que tenía contacto directo con los líderes del extranjero, entre los cuales por supuesto está Guerrero, como son Carlos González Vaca, conocido como Estrella, que está preso desde marzo del 2022 acá en Chile, Harold Rangel Villa, que es conocido como Harold Petare, quien también, y su pareja Angeli Ramos,
gente que también muy vinculada a la organización criminal y a su estructura principal en el extranjero. Eduard Nava Navarro también es un líder importante que está preso. Era brazo derecho de un líder, de uno de los cofundadores del Tren de Aragua, de nombre Larry Changa, o conocido como Larry Changa, que hoy día está en algún punto del extranjero, estuvo en Chile alguna vez y se fue de aquí. En fin, tenemos gente importante detenida, entonces aquí hay facciones que probablemente podrían brindarle protección, aun cuando algunos de ellos estén presos, hay otra gente que sigue operando. Fiscal, y en esta misma línea uno se pregunta si, claro, hoy día el niño guerrero genera toda la atención porque el pez gordo, si uno quisiera, es el líder máximo, pero ¿no hay otros cabecillas del Tren de Aragua que también pudieran mirar hacia Chile después de haberse fugado? Porque no es solo el niño guerrero, por lo menos en la información que uno recoge de la prensa venezolana, hay varios integrantes del Tren de Aragua que se fugaron de la cárcel de Tocorón justo antes de este gran allanamiento que hizo la policía y toda la seguridad que se impuso ahí. ¿No podrían llegar otros a Chile? Bueno, o sea, todo es posible. Yo creo que hay dos países en Sudamérica que hemos, si bien es cierto, hemos sufrido los efectos de esta banda criminal, hemos sido los principales que hemos afrontado y dado una dura batalla contra ellos, que son Perú y Chile, precisamente. Más que otros. Nosotros aquí en Chile tenemos operaciones importantes, como yo le contaba, y Perú también ha hecho lo suyo, ¿se fija? De tal manera que la posibilidad de que entren a Chile existe, por supuesto, no podemos negar, sería ponernos una venda en los ojos, decir no, no van a venir para acá, pero hay que estar preparado para ello. Ya, pero no hay otras órdenes de detención. En el fondo aquí esto No, pesa en contra este el niño momento, guerrero solamente. no, solamente contra Héctor Flores ¿Y Guerrero. se podrían pedir más órdenes de detención? ¿Tienen identificado a alguien más que pudiera haber operado y haber estado en contacto con personas aquí en Sí. Chile desde Venezuela en esa cárcel? No solo desde la cárcel, sino que hay gente que está, digamos, que no estaba dentro de esa cárcel y que forma parte de la organización del Tren de Aragua y que reside en otros países. Estamos viendo la posibilidad, ahí lo que opera, más bien, si nosotros sabemos la ubicación de esa persona, lo que opera ahí es solicitar su extradición. En este caso se desconoce hoy día el paradero de Guerrero, pero como está prófugo y hemos conocido todas estas noticias de que se refugiarían en alguna parte y como tenemos antecedentes directos respecto de él, pedimos la orden de detención acá en Chile. Ahora, si es ubicado en alguna parte del extranjero, nosotros podríamos pedir inmediatamente su extradición. Ya, ¿cuánta colaboración internacional están teniendo también, fiscal? Yo no sé si desde la Fiscalía, desde las policías, se ponen en contacto también, y a nivel diplomático incluso, se ponen en contacto con países fronterizos, porque si este hombre llegara a Chile, tendría que hacerlo por la frontera y tendría que pasar por Perú, tendría que pasar por Bolivia, no llegaría en avión, me imagino, con su pasaporte y le dirían, caballero, pase, digamos, tendría que ser de una manera así, ¿no? Claro, a menos que viniera a entregarse, cosa que lo dudo, ¿no es cierto? Claro, muy probablemente debe andar con otra identidad, ¿no es cierto? A lo mejor a cambiar. Nosotros no conocemos su estado físico actual, tenemos algunas señas y algunas fotografías relativamente recientes, pero otras que circulan son bastante antiguas. El caso es que va a ser difícil sin duda ubicarlo o si se le ubica, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener que ver las fórmulas para acreditar que se trata de él. Ahora, no tenemos en la medida que nosotros tengamos antecedentes respecto de otras personas que han huido con él o que andan con él en este momento, podremos hacer lo mismo que estamos haciendo con Guerrero. Se fija, pero es más difícil porque son personas que tienen probablemente una ubicación en la pirámide de esta organización de otro nivel, de tal manera que no podemos vincularlo directamente a los delitos cometidos en Chile, como sí en el caso de Guerrero por tener su carácter de líder principal. Ya, ¿y hay coordinación con Perú y con Bolivia? ¿Las Sí, alertas se sí, sí, encienden sí. también de O manera sea, conjunta? mire, sí, hay coordinación a nivel policial y fundamentalmente con los otros países, ¿no es cierto? Y colaboración existe, de hecho, permanentemente se recibe información. ¿Con quién no tenemos contacto ni colaboraciones con Venezuela?
Claro, que además uno se pregunta por qué estas personas se pudieron fugar, si es que no se les habrá advertido, si es que no habrá habido algún tipo de acuerdo. En Perú, fiscal, lo decíamos, se han lanzado campañas ofreciendo recompensa por información en torno al paradero de este sujeto, del niño Guerrero. ¿En Chile eso no está sobre la mesa o podrían ponerse incentivos para que personas que pudieran tener información la entregaran? Bueno, mire, esa es una fórmula claro, yo no sé si su legislación lo permite, no sé quién paga esa recompensa, digamos, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos o no utilizamos esa fórmula, pero tenemos la fórmula de sí pedir directamente su detención, que es lo que está a nuestro alcance y lo que hemos hecho. Y como bien usted dice, esto de la cárcel de Tocorón, suponemos que se fugó ahora, pero ¿cuándo? No lo sabemos, ¿no es cierto? Podría haberse fugado mucho antes o quizás hasta nunca estuvo en la cárcel de Tocorón. Voy a saber usted, no tenemos noticia exacta. Claro, no hay nada que sea certificable. En este caso son Así es. informaciones que no hay cómo contrastarlas. Ahora, usted me decía que hay líderes, otros, del Tren de Aragua que sí han caído en Chile y que hoy día algunos de ellos están presos. Hoy día, fiscal, tenemos una clara dimensión respecto de cómo está operando el Tren de Aragua en nuestro país. Si es que se ha robustecido, si es que se ha ido debilitando, si es que han llegado más personas, si es que el tener detenidos ha hecho que a lo mejor haya un disuasivo y no lleguen más personas de afuera, o no se sigan sumando, porque entiendo que también ha pasado eso, que en el fondo, claro, llegan personas del Tren de Aragua, no sé, desde Venezuela, pero también van cooptando chilenos que se van sumando a sus métodos y a sus tipos de delitos, ¿no? Claro, yo creo que eso que usted último que acaba de decir es bien importante porque se produce como una especie de contagio, ¿no es cierto? Criminógeno, es decir, si esta gente actúa de esta manera y resulta, ¿por qué no actuar yo también de esa, aun cuando no pertenezca a la misma organización? ¿No es cierto? Eso es uno de los peligros de cuando llegan nuevos métodos, cuando nuevos modus operandi, o también ponerse bandas criminales nacionales se deben a veces poner a la altura en cuanto a la violencia, en cuanto a la crueldad de otras bandas para poder actuar de la misma manera. Ahora, el que haya crecido o no, no se lo podría asegurar. Yo confío y creo que hemos dado golpes muy importantes, que les ha significado, ¿no es cierto?, al Tren del Agua, no solo privarse de algunos líderes que tenían la confianza de los que están en el extranjero. Aquí hay mucho dinero involucrado, no se olvide. Entonces, no es llegar y contratar a cualquier persona. Entonces, creo que nosotros hemos dado golpes fuertes que ha permitido, si no disminuir, evitar que siga creciendo. Yo creo que algo de eso hemos logrado con nuestros procedimientos. Y eso es muy importante, digamos, porque ellos saben que en este país las cosas van en serio y si efectivamente ahí está la policía, en este caso la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, se han hecho importantes avances, tenemos muchos antecedentes, es decir, nosotros hemos podido determinar la participación en graves delitos. Hasta el quíntuple homicidio de Batuco hace tiempo atrás también forma parte de gente relacionada con esta organización. Entonces, se fija, nosotros hemos estado actuando, no hemos descansado ni un minuto y espero y confío en que eso para ellos también les haya dolido fuertemente. Ya, fiscal, ¿se van a tomar algún tipo de medidas adicionales en torno a el niño Guerrero, en torno al Tren de Aragua, a raíz de esta fuga, supuestamente, desde la cárcel de Venezuela, que ha motivado entonces que se enciendan las alertas también en nuestro país? Por supuesto, es decir, a nivel fronterizo, desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Hay incluso he visto alertas levantadas por Carabineros, por la Policía de Investigaciones, con fotografías, en fin. Es decir, nosotros estamos muy atentos a lo que pueda pasar y dentro de ese marco también está lo de la orden de detención. Ya, y a medida que se han implementado más controles, que hay más despliegues de las Fuerzas Armadas, de las policías, ¿está costando más hoy día tener ingresos irregulares efectivamente, por ejemplo, en el norte de nuestro país? ¿O igual todavía tenemos una frontera demasiado permeable donde este hombre podría entrar por pasos no habilitados?
O sea, siempre va a ser posible porque la frontera es muy extensa y tiene muchas formas de entrar, pero evidentemente el control que se está realizando ayuda enormemente a disminuir o a poder fiscalizar a las personas que van entrando, aún por pasos irregulares, porque en esta zona, ¿no es cierto?, generalmente el ingreso por pasos irregulares al final, en una especie de embudo, conduce casi siempre, ¿no es cierto?, a Alto Hospicio o a Iquique, fundamentalmente porque estamos hablando del desierto de Atacama, donde uno no puede cruzar caminando así cientos de kilómetros sin morir de sed o perderse o qué sé yo, de tal manera que hay una mayor fiscalización a resultado del control que se realiza incluso con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Ahora, si ha disminuido o no, no le tengo el dato preciso, pero lo que sí le puedo decir es que hay mayor fiscalización. Bien, pues le queremos agradecer, fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien y bueno, ojalá que no sea necesario, pero si este hombre llegara a Chile, que pueda ser muy útil esta orden de detención. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.